Le damos la cordial bienvenida a una nueva edición estelar de Mundo Cristiano. Muy contentos de que ustedes hoy nos puedan acompañar. Mi nombre es Angie Zamora. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá en esta edición. Vamos de inmediato a ver qué preparábamos para esta edición estelar. La iglesia Lakewood vivió una semana amarga luego de que una mujer entrara a las instalaciones y comenzara a disparar contra los miembros. Mundo Cristiano se sentó a conversar con unos sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre en Israel. Además, si bien Israel visitó la gigante red de túneles que eran usadas por los terroristas de Hamas para planear sus ataques contra Israel, le contamos de esto y mucho más en esta edición. La iglesia Lakewood en Houston del reconocido pastor Joel Osteen vivió uno de los momentos más aterradores que pueden existir. Un tiroteo el domingo en horas de la tarde dejó como saldo a una persona fallecida y 2 heridos. Aterrador. Así fue el momento en que se empezaron a escuchar los disparos en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, la iglesia Lakewood del reconocido pastor Joel Osteen en Houston, Texas, poco antes del servicio de la tarde. Los hechos ocurrieron el domingo y a través de un tuit a eso de las 4 p.m. la iglesia informó sobre los disparos y pidió que por favor oraran por Lakewood y la comunidad. Gracias a Dios, en la rápida respuesta de 2 policías fuera de servicio que trabajaban en la iglesia, lograron controlar la situación. Abatieron a tiros al atacante de 30 años identificada como transgénero, con problemas mentales y antisemitismo, y que según la policía de Houston, ingresó a la iglesia con una gabardina, un rifle e inmediatamente abrió fuego. Lamentablemente su hijo de 7 años, a quien trajo al edificio con ella, se encuentra en estado crítico con una herida de bala en la cabeza. Un hombre de 57 años que se encontraba en la iglesia recibió un impacto en la pierna. Testigos que se encontraban en la iglesia describen los momentos de angustia en que tuvo lugar el tiroteo. Estaba subiendo las escaleras y cuando llegué arriba, comenzaron a disparar. No lo sé. Solo escuché más de 10 disparos. Eran repetitivos. Boom, 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 bam, bam, bam. Y grité, ¡mamá! La policía indicó que antes de que la mujer muriera afirmó tener una bomba, pero los agentes no encontraron explosivos. Ante esta inconcebible situación, el pastor Joel Osteen expresó que la iglesia se encuentra devastada, pero confían en Dios que esta situación los hará aún más fuertes. Por supuesto estamos devastados. Vamos a orar por ese pequeño niño de 5 años y orar por la señora que falleció, su familia y todo. Y el otro caballero. Hay fuerzas del mal, pero las fuerzas que están para nosotros, las fuerzas de Dios, son más fuertes que eso. Así que vamos a seguir siendo fuertes y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, levantar a las personas y dar esperanza al mundo. Por su parte, Danilo Montero y su esposa Gloriana, pastores encargados de la congregación en español de Lakewood, agradecieron a Dios por su protección y misericordia e instaron a las personas a no perder la esperanza en momentos difíciles. Que vamos a estar pendientes de cada uno para ayudarles a caminar estos días que vienen por delante, ayudarles a procesar de alguna manera las cosas que pueden haber sentido y que pudieron vivir en ese momento, y lo vamos a hacer con lo mejor que tenemos. Es nuestra confianza en Dios, es el amor que tenemos el uno para el otro y es la esperanza que tenemos al saber que el Señor está con nosotros. En un reciente posteo de la iglesia enfatizan que no siempre entendemos por qué suceden cosas como esta, pero sabemos que Dios está en control. El pastor Joel Osteen finalizó el comunicado diciendo que nos unamos en oración continua por sanidad y paz. Cabe destacar que debido a que el objetivo era un servicio exclusivamente en español, un juez está pidiendo que el tiroteo en la iglesia de Lakewood sea investigado como un posible crimen de odio. 2024, repito. Gracias a una osada pero efectiva maniobra militar, las fuerzas de defensa de Israel lograron rescatar a 2 rehenes de nacionalidad israelí y argentina que habían sido secuestrados durante la masacre del 7 de octubre. Esto le da esperanza al ejército israelí de que van por el camino correcto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio la bienvenida a casa a los ciudadanos con doble nacionalidad israelí-argentina y felicitó al equipo de rescate. Saludo a nuestros valientes soldados por su audaz acción, que ha permitido su liberación.
Solo una presión militar continuada hasta una victoria completa logrará la liberación de nuestros rehenes. El portavoz de la FDI, Daniel Hagari, dijo que la operación se basó en información de alto valor y que sus fuerzas esperaron el momento oportuno. Esta es una operación para la que nos hemos estado preparando durante algún tiempo. Se han hecho los preparativos necesarios y estábamos esperando las condiciones que permitieran ponerla en marcha. En horas, los rehenes rescatados estaban de vuelta con sus familias. Por suerte para nosotros como familia, se han salvado esta noche. Pero debo decir que el trabajo no está hecho. Hoy estamos contentos, pero no hemos ganado. Es solo un paso más para traer de vuelta a casa a los 134 rehenes. El rescate en el interior de Rafah pone en relieve el enfrentamiento por la ciudad. Israel quiere perseguir a miles de terroristas de Hamás en Rafah, pero la Casa Blanca dice que la operación no debe seguir adelante sin un plan para proteger al millón de civiles que se refugian en la ciudad. Netanyahu dijo a ABC News que Israel tiene un plan. No somos arrogantes al respecto. Esto forma parte de nuestro esfuerzo para poner a los civiles fuera de peligro. En cambio, Hamás se esfuerza para mantenerlos dentro del peligro. Pero hasta ahora hemos tenido éxito. Vamos a tenerlo de nuevo. Los que dicen que bajo ninguna circunstancia debemos entrar en Rafah están básicamente diciendo que perdamos la guerra. Mantengan a Hamás allí. El sábado las FDI revelaron un complejo de túneles de Hamás directamente debajo de la sede principal de la UNRWA en la Franja de Gaza. Encontró evidencias de que la UNRWA suministraba el túnel con electricidad, así como grandes cantidades de armas dentro del edificio de la UNRWA, incluidos fusiles, munición, granadas y explosivos. La FDI también encontró documentos que demostraban que los terroristas de Hamás utilizaban las oficinas de la UNRWA. Tras el descubrimiento, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, tuiteó en la plataforma X que la UNRWA es Hamás y Hamás es la UNRWA. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant dijo que la FDI ha entrado en los lugares más sensibles de Hamás y que está utilizando la propia inteligencia de Hamás en su contra. Dice que cuanto más avanzan, más se acerca Israel a un acuerdo para liberar a los rehenes. Conversamos en exclusiva con una familia que vivió de primera mano la masacre del grupo terrorista Hamás contra Israel. Además, no se pierda una mirada a la red de túneles de los terroristas en Gaza. Todo esto y más al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar con los sobrevivientes, una familia de sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre. Ellos aseguran que están con la misión de contar la realidad, mientras el mundo entero desacredita lo que está haciendo Israel. Marcelo y Diana Weiser estaban durmiendo el 7 de octubre en la comodidad de sus hogares, tras pasar la noche celebrando con su familia el 77 aniversario del Kibbutz Nirim, en el sur de Israel, hasta que exactamente a las 6:28 de la mañana, una alarma irrumpió su sueño. Era la alarma de misiles. Corrimos, como lo hemos hecho muchas veces, a una pieza que es una especie, nosotros llamamos búnker, pero en verdad no es un búnker, porque búnker es una pieza que está hecha de concreto antimisil. Corrimos esa pieza, cerramos la puerta, dijimos, otra vez lo mismo de la vez anterior. Pero esta vez no fue así, porque cayeron decenas de misiles. Fue una cosa que el color rojo era color rojo, color rojo, color rojo, y caían boom, boom, constantemente. Entonces lo primero que dijimos nosotros fue, esto no es lo mismo de todas las veces. Esto es distinto. Y no se equivocaba. Lo que normalmente eran pocos misiles se convirtió en miles y miles de misiles lanzados desde Gaza. Y lo que era peor, centenares de milicianos del grupo terrorista Hamás invadieron Israel para robar, matar y destruir. Pero los Weiser aún no se enteraban de lo que realmente estaba sucediendo. Él a las 8 de la mañana le avisaron que había caído un misil en la lechería y que había dañado el techo del patio. El techo del patio de las vacas y que había vacas muertas y bueno. Él se fue y después, aparte de los misiles,
empezó a haber tiroteos, pero terrible, cada vez más cerca, y no sabíamos qué pasaba con él, y empezamos a recibir mensajes en el WhatsApp. Me están entrando a mi casa, me están quemando, me estoy ahogando, mi bebé de 9 días se está poniendo azul. Marcelo pudo regresar a su casa para refugiarse en el búnker, donde solo podían esperar a que todo acabara. 12 largas horas sin saber si los terroristas también llegarían a la puerta de su casa. La sensación fue si en verdad íbamos a salir vivos de esto. La primera vez que te pasa. Si de verdad vamos a salir vivos de esto. Y cuando tú entras en eso, te pones a pensar, nuestros hijos y mis nietos se quedaron porque fue la fiesta del kibutz la noche anterior. O sea que en verdad se quedaron por nosotros en casa. Ellos no viven en el kibutz. O sea que nos empezamos a sentir culpables de que... suena ilógico esto, suena loco. O sea, sentirse culpable porque vinieron a festejar con nosotros en el kibutz el aniversario del kibutz. A todo esto les acompañaba la incertidumbre de cómo estarían los demás familiares, ya que en medio del caos la comunicación era poca. Nuestra familia, mi hijo y mi hijo, son hijos adoptivos que viven en el kibutz, no contestaban al WhatsApp. No contestaban, tardaron 5 horas hacer así. Que yo perdí el creer que así es que todo está bien. Les han tirado 2 granadas dentro de la casa. Y también, como nosotros, de milagro, somos pocas familias que quedamos todos. A pesar de sobrevivir, la situación no acabó. Esto sumergió al país en una guerra de muchos frentes, mientras ellos ven cómo los medios de comunicación y otros gobiernos los señalan por estar en una guerra que ellos no querían tener. Hoy es una farsa para mí, es una farsa, porque los medios no se preguntan en ningún momento cómo empezó todo esto. O sea, ¿por qué se llega a lo que se llega ahora? O sea, yo hace 20 años que trabajo bajo misiles. 20 años. Ahora, dime qué país conoces en el mundo que hubiera aguantado 20 años que le caigan misiles en su país. Yo no conozco muchos. Quisiera agregar algo que tampoco se muestra en el periodismo, en los programas, es que yo también pienso en los niños de allá, en las madres, en la gente que no son del Hamás. Hamás los tiene como escudos humanos y nos llevaron a un rincón que lamentablemente también sufren la población. También mencionaron lo poco que se habla de cómo los mismos kibutz fronterizos ayudaban a miles de palestinos. Mientras tanto, los gobiernos intentan negociar la liberación de los rehenes capturados ese fatídico 7 de octubre. Y en el terreno, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel buscan a contrarreloj los secuestrados, además de acabar con los terroristas que son una amenaza real para el país. Así, familias como los Weiser puedan regresar a la tierra que ellos llaman hogar. Que haya seguridad, y es mi casa. Uno de los principales descubrimientos de la guerra de Gaza ha sido el enorme tamaño del sistema de túneles de Hamás. Mide cientos de kilómetros, es más largo que la mayoría de los sistemas de metro del mundo. Si bien News pudo echar un vistazo al interior de uno de los túneles más importantes descubiertos por la FDI. Lo que pueden ver aquí delante es uno de los muchos túneles que hay bajo tierra y en todos y cada uno de estos barrios. En las profundidades de Khan Yunis, actual zona cero de lucha en Gaza, el general de brigada de la FDI Dan Goldfuss habló de la extensión del sistema de túneles y cómo la FDI encontró entradas de túneles por todas partes. Hay una entrada en cada lugar que puedes encontrar.
Hay una entrada en la guardería, hay una entrada en la escuela, hay una entrada en la mezquita, hay una entrada en el supermercado, donde quiera que vayas. Hay una entrada que baja a los túneles subterráneos y al mundo subterráneo de esta entidad inhumana de Hamás. Goldfuss también señaló cómo esta red clandestina ayudó a la estrategia del 7 de octubre y sus consecuencias. Entró a Israel, atacó los pueblos, violó, quemó, asesinó, masacró civiles. Algunos de ellos fueron llevados como trofeos, solo como trofeos, llevados a estos túneles, en este túnel y así. Les costó tiempo, dinero y esfuerzo en construir los túneles subterráneos del terrorismo. Entremos. Nos dirigimos ahora mismo a una de estas entradas de túnel aquí en Khan Yunis, como verán en un segundo. Una cosa es cuando lo ves en videos, pero cuando estás en ella, lo ves por ti mismo. Es completamente un nuevo mundo. Puedes ver por ti mismo que esto es lo que Hamás ha estado haciendo durante 18 años, construyendo estos túneles, cientos de kilómetros de túneles. Nos detuvimos en una sección utilizada por los guardias de Hamás y Goldfuss nos explicó cómo este singular campo de batalla crea un desafío histórico para los soldados de la FDI. Así pues, lo que estamos haciendo aquí en Khan Yunis es por primera vez en la historia militar mundial maniobrar por encima y por debajo de la tierra simultáneamente. Nos llevó tiempo evolucionar, aprender, comprender cómo hacerlo, pero eso es lo que estamos haciendo hoy. A medida que nos adentrábamos, el calor y la humedad se hacían mucho más intensos. Entonces llegó una sorpresa en el siguiente tramo. Tengo una pequeña petición. Apaga todas las luces. Intento transmitirte la sensación de un bebé de 1 año en este túnel. La sensación de la gente secuestrada que traen aquí y se llevan en estos túneles, sin electrónicos, sin conexión con el mundo exterior. Solo oscuridad y oscuridad y oscuridad, desde todos los puntos de vista. Con las luces de nuevo encendidas, Goldfuss nos mostró la habitación. Miren las baldosas, la electricidad, el tiempo, el esfuerzo y el dinero que se invirtió en construir esto. Ahora mismo estamos a unos 15 metros bajo tierra. Cada vez vamos más profundo. Estamos en lo que el general llama un túnel estratégico, no un túnel táctico, donde los combatientes pueden ir de un lugar a otro, sino un túnel utilizado por los líderes de Hamás y también un lugar donde saben que al menos 3 de los rehenes fueron detenidos. Nuestra siguiente parada reveló una habitación muy diferente, amueblada y equipada tanto para guardias como para dirigentes de Hamás. Se trata de años de planificación, por lo tanto, si alguien tiene una pregunta, ¿cuánto tiempo creo que el 7 de octubre fue planeado durante muchos años? Ellos planean cómo atacar a las mujeres y a los niños en los pueblos. Esta zona era probablemente el recinto de muchos de los altos dirigentes de Hamás, pero tras el comienzo de la guerra construyeron esta jaula y creían que al menos 12 rehenes estaban retenidos aquí, 3 de los cuales han sido liberados. Si alguien en el mundo necesita pruebas de las horribles acciones que la entidad terrorista Hamás ha realizado, usted está en ella. Está en esta evidencia de este lugar por aquí. Al menos 3 rehenes fueron librados. Entre ellos estaba Sapir Cohen, Saar Calderón y Or Jacob. El túnel que retuvo a estos rehenes se extiende por más de media milla. Como se puede ver en este túnel hay muchos lugares, se va a otra dirección, así que pueden ver que esto sería como una tela de araña todo el camino a través de Khan Yunis y muchos de los otros lugares de la Franja de Gaza. Dado el tamaño y la configuración, el general Goldfuss cree que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, permaneció en este túnel y jura seguirle la pista. No le importa a su gente. Está poniendo a su gente entre él y nosotros. Están poniendo a los civiles, a la población entre él y nosotros. Están huyendo, están en movimiento, están corriendo. Lo alcanzaremos. Sobre el terreno, millones de personas de todo el mundo acusan a la ofensiva militar israelí de genocidio. Tras un extenso estudio, John Spencer, del Instituto de Guerra Moderna West Point, rebatió esa afirmación escribiendo: a pesar de los desafíos únicos a los que se enfrenta Israel en su guerra contra Hamás, ha aplicado más medidas para evitar víctimas civiles que ningún otro ejército en la historia. Cuando tengo que entrar en un barrio, llamo a los civiles para que salgan del barrio y así evitar yo mismo herir
o herir a alguien que no esté implicado. Me tomo mucho tiempo y esfuerzo para hacerlo. En el interminable laberinto subterráneo de Khan Yunis se pueden ver las diferentes municiones que encontramos en estos túneles subterráneos. Se pueden ver granadas. Tras mostrar algunas municiones encontradas en el túnel, Golfus expresó su asombro por la cantidad total. La cantidad de armas que encuentras en cada casa, en cada edificio al que entras y encuentras cantidades de armas. Uno esperaría no encontrar armas en un jardín de infancia. Así que entras en una guardería y encuentras docenas de RPGs. Y luego entras en una escuela, entras a una escuela de la ONU y encuentras docenas de morteros y artefactos explosivos improvisados. Y están por todas partes. Quieres entrar en una mezquita y quieres decir, oye, la mezquita está fuera del juego, pero no lo está. Hay hoyos desde la mezquita bajo tierra. Y en la mezquita encuentras morteros, RPG, IED, y dices, justo en cada esquina. Ha sido realmente una experiencia extraordinaria ver de primera mano y ser testigo del calor, la humedad, la extensión de estos túneles que recorren kilómetros bajo Khan Yunis y cientos de kilómetros a través de toda la franja de Gaza. Después de casi 2 horas, volvimos hacia la luz, impactados por la comprensión de que muchos rehenes retenidos durante más de 100 días probablemente permanecen en túneles como este. Golfus terminó su sesión informativa con un mensaje al mundo. Estamos librando una guerra justa. El 7 de octubre sufrimos un ataque salvaje. Esta es una guerra justa y ganaremos esta guerra con paciencia y con persistencia desde cada metro sobre la tierra y bajo tierra. Y mi mensaje al mundo es paciencia. Pero la lucha aquí no es solo entre Israel y Gaza. Esta es una lucha entre el mundo libre. Un mundo que cree en la libertad, en los derechos humanos y en la humanidad, en la vida, frente a los terroristas que creen en la muerte. La iglesia en Argentina está ayudando a una de las comunidades más pobres. Le contamos los detalles al volver de la pausa. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. La iglesia en Argentina trabaja de lleno junto con el gobierno para mitigar la pobreza en una de las provincias más pobres del país. Chaco es una provincia del norte argentino que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del primer semestre del año 2023, la pobreza alcanzó al 60,3% de las personas, un récord histórico para la región y encabezando el país. Cuando salimos a caminar se ve en esos lugares la necesidad de la gente y cómo la está pasando. Y lo primero que te van a pedir es comida, te van a pedir servicio sanitario, agua, electricidad, que en algunos lugares no llega. ¿Cómo trabaja la Iglesia Evangélica con respecto a esa pobreza? Y la Iglesia siempre estuvo involucrada, siempre salió a la calle a ayudar, pero también tratamos no solo de darle el pescado, sino enseñarle a pescar, porque a veces les falta ese empujoncito para aprender y realizar solas las cosas, entonces le encuentran más valor al trabajo y cuando ganan su sustento propio, sin que se lo regalen, la gente aprecia más. Durante la pandemia, el gobernador saliente convocó a las iglesias evangélicas como parte de la logística de la ayuda social, y así se conformaron las 2 mesas de trabajo, la metropolitana, que abarca la capital de la provincia, y la del interior del Chaco. Hablamos con algunos de sus integrantes. ¿Cuál es el objetivo, la misión y la visión de la Mesa Evangélica del Chaco? La necesidad de poder todo el tiempo, sobre todo en tiempo de pandemia, poder intercambiar un diálogo directo con el gobierno, con las autoridades. No solo el Estado, sino también todo el resto de las instituciones que componen la sociedad de nuestra provincia, ¿no? Para las fiestas estamos compartiendo lo que significa la entrega de bolsines navideños que se ha hecho desde parte del Estado y donde las iglesias nos hemos visto involucrados también porque conocemos de primera mano todo lo que es el trabajo social por la cantidad de merenderos, comedores que llevamos adelante, y esto lo hemos podido hacer también junto a desarrollo social de la provincia, de los diferentes municipios. Pero también realizamos otras acciones que tienen que ver con movimientos propios, es decir,
apoyo de pastores, apoyo de iglesias locales, programación de distintos eventos que entendemos que tienen que ver con nuestros valores, nuestros principios, como congresos y eventos así. Luego del trabajo realizado por tantos años, a fines del 2023, tuvieron el reconocimiento gubernamental. ¿Qué significa tener legitimidad gubernamental como institución? Significa mucho para nosotros. Creemos en el trabajo social muy fuerte, creemos en las redes de contención, creemos en que el Evangelio es transformador, es influencia en la sociedad y pueda encontrar también en el Estado un interlocutor con el cual trabajar mucho mejor para potenciar todo esto, que en definitiva es para bendición de la gente. ¿Qué expectativas tienen para el 2024? Estamos ante por lo menos la presentación de una nueva forma de vida, de una nueva era. Si la sociedad lo interpreta, la iglesia tendrá que acompañar, tendremos que aunar esfuerzos, reunirnos más seguido, trabajar más en campo para lograr los resultados que beneficien a la sociedad. Los gobiernos pasan, las consecuencias económicas quedan, pero la iglesia siempre está presente para ayudar en la necesidad. Desde Chaco, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Coe. Y si usted aún no ha visto nuestro nuevo podcast de Cuenta Regresiva, aquí le compartimos un resumen. Uno como latino, la historia nos ha demostrado a nosotros que hay que tener un cierto recelo cuando un mandatario intenta perpetuar su mandato. Entonces, la democracia no te garantiza buenos gobernantes, pero la oración sí te garantiza buenos gobernantes. Designar a Hamas como grupo terrorista, que esto es algo bastante importante que muchos gobiernos, incluso la misma ONU hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha querido condenar lo que ha hecho Hamas. A estas alturas, que hayan presidentes argentinos que no vean la cantidad de judíos que tienen tanto en Israel como en Argentina. Y pase lo que pase, yo no puedo como cristiano dejar de ser cristiano, haya guerra o no. Es complicado poder ser cristiano en zonas de conflicto y en zonas donde la fe de uno es vista como una afrenta política, económica, social y judicial. Tu fe, donde es más difícil, ahí es donde Dios le encanta moverse más, porque ahí es donde se demuestra que Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Yo no creo que sea un avivamiento. Oh. Yo creo que los avivamientos son de otro tipo. Creo que tenemos reportes de otro tipo de avivamientos. No, pero te pregunto yo porque vos decís que sí es un avivamiento. ¿Qué lo hace avivamiento que no sea lo mismo que se hace en las iglesias cada uno? Una iglesia adormecida, un grupo, una generación gigante de jóvenes que estaban adormecidos en su fe. Pero eso lo hacen otras iglesias. Llegamos al final del programa, los esperamos la próxima con más. Que el Señor los bendiga.